pensaba que a quienes como decía Richard en el inicio, nos ven diferido o escuchan el mensaje después, es importante, y quizás quienes nos están visitando, es importante saber el contexto y la situación de esta familia, porque la palabra de Dios tiene que ver con el tiempo que está viviendo esta comunidad y esta familia. Y la realidad es que hace solo 2 semanitas, muy poquito, 15 días, el Señor llamó a su presencia a uno de nuestros pastores. Y estamos aún viviendo en esa conmoción, en esa noticia, en los procesos que tienen que ver con la partida y que tienen que ver con el duelo y que son necesarios procesar. Así que los que escuchen hoy este mensaje y mañana y pasado puedan comprender el contexto de este tiempo que estamos viviendo. El pastor Jorge la semana pasada dio una palabra y no tenía que ver con una persona, sino tenía que ver con nuestra comunidad. El Señor nos decía: sean fuertes y valientes. El Señor nos dijo: no se desalienten. Es un tiempo en el que necesitamos agudizar los oídos espirituales para comprender la palabra de Dios y para comprender el mensaje oportuno para nuestras vidas. Hoy el Señor nos dijo: no se desaliente. Porque frente a una noticia así, uno tiende a desalentarse, a desanimarse, y vino el Señor y nos dijo: no se desaliente. Y también el Señor nos dijo: sean fuertes y sean valientes. Al preparar este mensaje oraba al Señor: Señor, ¿qué más? ¿Qué más nos tenés que decir? Porque queremos agudizar, porque queremos escuchar, porque queremos estar atentos a la voz de tu Espíritu. Nos dijiste: sean fuertes y valientes, no se desanimen, no se desalienten. ¿Qué más, Señor? Y fue así que el Señor me llevó a la palabra central que vamos a compartir hoy, que es en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Pero antes de meternos de lleno en la historia, quiero contarte un poquito el contexto, los sucesos que habían acontecido antes de ir a el pasaje bíblico que vamos a compartir hoy. La situación era que Jesús había sido arrestado, había pasado ese juicio tan injusto, había recibido los latigazos, ensangrentado, y con ese manto había sido trasladado llevando esa cruz que alguien tuvo que ayudar porque su cuerpo ya no podía más. Había sido colgado por clavos, traspasando sus manos y sus pies frente a en medio de 2 ladrones. Había muerto, habían bajado su cuerpo, lo habían puesto en una sepultura y habían pasado 3 días de todo eso. Y alguno había dicho: no, porque unas mujeres fueron a traer ungüentos para el cuerpo y no lo encontraron y se les apareció un ángel. Alguno había hecho ese comentario, pero todavía no se había entendido. En ese contexto es que vamos a hacer la lectura de Lucas 24 a partir del versículo 13. ¿Sí? Va a estar también la palabra para que la puedas seguir. Lucas 24, 13. Conocido texto como el camino a Emaús. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?
se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Venían estos 2 discípulos conversando, tratando de ordenar ideas. 3 días habían pasado, días anteriores del juzgamiento de Jesús, y estaban ahí, habían escuchado, habían visto, mal dormidos, confundidos, y venían hablando. Y Jesús empieza a caminar con ellos, pero no lo reconocen, no se dan cuenta que Jesús camina con ellos. Y Jesús les pregunta: ¿de qué hablan? Y la palabra dice: se separaron, porque no lo podían creer. Dice: ¿de dónde venís? No podés venir de Jerusalén y no saber esto. A ver, ¿de dónde venís? Es muy interesante, porque le entran a hablar a Jesús de Jesús, ¿no? Creo que es el único relato que alguien está hablando a Jesús, contándole de Jesús. Y ellos le cuentan todo lo sucedido. Cuando miramos la palabra, cómo estaban estos hombres, dice, con sus rostros cargados de tristeza. Estaban así. Cleofas y el otro discípulo no era parte de los 12, eran del círculo mayor, ¿no? Cargados de tristeza. Y le entran a hablar a Jesús acerca de Jesús. Y la frase final dice: nosotros teníamos esperanza. Nosotros teníamos esperanza. Nosotros esperábamos que, creíamos que, pero ya pasó el tiempo, ya pasaron los días. Sería la contrapartida, ¿no? Perdimos la esperanza. Nos quedamos desesperanzados, angustiados, en tristeza. Vamos unos versículos más adelante del relato, vamos al versículo 25. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? No entendieron, no comprendieron. En esta versión dice: qué necios son. En otra versión dirá: qué torpes, qué corazón duro. Todavía no entienden, todavía no les alumbra, no han comprendido. Son torpes para entender. Y Jesús ahí empieza a explicarles y a darles a conocer su plan y su propósito, y a revelarse frente a ellos. Jesús les dice cuál era su buena voluntad. Jesús les explica. Pero acá los discípulos tienen una clase magistral. Porque la pregunta que le dice, no entienden que tenía que ser crucificado, no entienden y no saben que tenía que sufrir. Entonces ahí Jesús dice la palabra que desde Moisés, desde el Pentateuco, pasando por los profetas, les da la clase magistral de mostrarle dónde estaba su misión en la palabra, dónde estaba en el Pentateuco que hablaba, dónde estaba en los profetas que hablaba acerca de él. Qué maravilla, qué maravilla.
la clase que recibieron esos discípulos, lo que escucharon sus oídos, Jesús hablando de esa palabra profética, de lo que sería su misión, de lo que sería su nacimiento, de lo que sería su tarea y de lo que sería su sufrir. Estuvieron en la clase más maravillosa que nadie haya podido estar. Ahí estuvieron estos dos discípulos y ahí recibieron y empezaron, todavía no a entender del todo, pero recibieron esa enseñanza de parte de Jesús. Vamos entonces al versículo 28, seguimos en Lucas 24, dice: para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Después de esa clase magistral siguen caminando y ya están llegando a Emaús. Jesús les hace el amague de que Él sigue de largo. Y ellos dicen: no, quédate con nosotros, vení a casa, comé algo, descansá, salís mañana. Y Jesús va con ellos y va a la casa. Y algo sucede cuando se parte el pan. Algo sucede, estaban en la casa, estaban en un ambiente familiar común. Y algo sucede cuando Jesús parte el pan y agradece. Qué fuerte, el Señor dijo: hagan memoria de mí con el pan. Y el pan lo tenemos en la mesa todos los días. Y hemos pensado que recordarlo era solo los domingos, un ratito. Hagan memoria de mí. El pan es recordación, es presencia de Dios, es recordar lo que Jesús hizo. Cuando parten el pan, lo ven, por fin lo ven, por fin lo ven. Y Jesús desaparece. Y ellos empiezan: no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba. Dice la palabra que vuelven a Jerusalén. Cuando el Señor, en la pregunta: Señor, ¿qué nos querés seguir diciendo? Nos dijiste que seamos fuertes, que seamos valientes. Nos dijiste que no nos desanimemos. Señor, ¿qué nos querés seguir diciendo? El Señor me lleva a este camino de Emaús y entendí que estábamos en el camino de Emaús. Entendí que estábamos en este caminar y en este andar pesado como andaban estos discípulos, porque la ida fue pesada, comentando, diciendo, replanteando, preguntando. Y me vi que estábamos juntos caminando ese camino de Emaús, de preguntas, de interrogantes, de inquietudes, del presente, del futuro, del que vendrá, de por qué. Y entendí que en ese camino Jesús estaba al lado. En ese transitar que empezamos a hacer como comunidad de fe, Jesús estaba al lado. Y cuando Jesús se puso al lado y te escuchó y me escuchó, las incertidumbres, las preguntas, las conjeturas, los diálogos entre nosotros, nos empezó a invitar a ir a la verdad, a ir a la palabra, a ser entendidos. Porque tenemos que recordar y caminar en la verdad. Porque nuestros pensamientos a veces no nos llevan a la verdad.
¿Sabes? Cuando pensaba esto, pensaba en la estrategia que usa el enemigo y decía, no ha cambiado. La estrategia del enemigo hace 1000 años la viene usando la misma. ¿Por qué? Porque le da resultado. El enemigo usa las estrategias porque le siguen dando resultado, mi hermano. La estrategia del enemigo es la duda y le sigue dando resultado, y los resultados que le da. La estrategia del enemigo es la mentira, dice la palabra en Juan, que es padre de mentiras, y le sigue dando resultado. Porque a veces a través del dolor, en el sufrimiento, en el pesar, empezamos a escuchar más la voz del enemigo, que trae dudas. Lo hizo en el inicio porque le dijo a Eva, y estaba ahí Adán, porque habló en plural. ¿Qué Dios le dijo? Así que Dios le dijo, así que Dios. No, entendieron mal, no es que van a morir. Así que Dios les dijo. Duda. El enemigo pone en duda la palabra de Dios, pone en duda la verdad. Y necesitamos volver a caminar en la verdad. Es la estrategia que ha usado y que vuelve a usar y que le sigue dando resultados, porque nos posiciona a escucharlo y a caminar en la mentira y no en la verdad. Entonces, en este caminar en la verdad, decir, Señor, ¿en qué tenemos que caminar en la verdad? ¿En qué pusimos en duda en este tiempo, Señor? ¿Qué hemos puesto en duda? Y el Señor nos dice, han puesto en duda la eficacia de la oración. Han puesto en duda que la oración es poderosa y eficaz. Lo han puesto en duda. Y Señor, Jeremías 33:3 dice, clame a mí, yo te responderé. Señor, pero clamamos. Mateo 7 dice, pidan y se les dará. Señor, pedimos. Pero Isaías 55 nos dice, mis caminos no son los de ustedes. Mis pensamientos no son los de ustedes. Cuando Jesús en Getsemaní está orando, dice, Padre, pasa de mí esta copa. Padre, se me viene Señor, pasa de mí. No quiero. ¿Sabes lo que viene? Viene, no quiero. Pero que sea tu voluntad. En este tiempo de prueba hemos puesto en duda la eficacia de la fe. Y es lo que debemos recuperar. ¿Qué más hemos puesto en duda? En este tiempo hemos puesto en duda el amor de Dios. ¿Será que Dios nos ama? Porque nos viene dando. ¿Será que Dios nos ama? ¿Será que nos ama realmente? Y ahí te quiero compartir lo que dice Romanos 8. Nos dice Romanos 8 en el versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 38, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. No hay nada. Pero dudamos. ¿Será que nos ama? ¿No habrá dejado de amarnos? Quizás nos ama menos. Hemos puesto en duda la verdad. ¿Por qué pasa? La prueba nos sacude. Por eso el Señor nos invita, porque está caminando a nuestro lado y nos invita a caminar en la verdad. Mi amor no cambia. Mi amor es inalterable. Con amor eterno te he amado. Y viene la palabra, con amor eterno. Tanto te amo que di. Nada nos puede separar, nada nos puede apartar del amor de Dios. Tenemos que volver a caminar en la verdad, volver a caminar en la palabra. Hemos puesto en duda la presencia de Dios y la compañía. Hemos puesto en duda. Y tenemos que ir a la verdad. La verdad dice en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Señor, me sentía, nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Nunca. Jamás te abandonaré. Jamás. No importa los valles que pases, no importan las situaciones y las dificultades. No nos ha mentido el Señor, nos dijo: en el mundo van a tener aflicciones. No nos ha mentido. Lo sabíamos y lo sabemos. A veces decimos: Señor, queremos parecernos a ti. Y el Señor nos dice: ¿de verdad se quieren parecer a mí? ¿De verdad? Señor, sos nuestro modelo, sos nuestro ejemplo, queremos ser como Cristo. Y Él nos dice: ¿de verdad? Porque queremos ser como Cristo en el tiempo en que todo el mundo lo escuchaba. Queremos ser como Jesús cuando llega y le tiran las palmas, cuando lo aplauden, cuando la gente lo sigue. Pero es difícil ser Jesús en la traición. Es difícil ser como Jesús en el dolor. Es difícil ser como Jesús cuando todos se fueron. ¿Queremos ser como Jesús? ¿Queremos parecernos a Jesús? Porque si queremos parecernos, tenemos que estar dispuestos a atravesar todas las temporadas. Le pido a los músicos que vayan pasando. Es impactante lo que sucede cuando se parte el pan. Cuando en esa casa, en esa familia, en lo íntimo, Jesús parte el pan y da gracias. Y los ojos se abren. Quizás empieza a ser nuestra oración: Señor, abre nuestros ojos. Señor, tenemos que empezar a verte. No te hemos visto como vos querés que te veamos. No te hemos visto aún. No te hemos visto. Tenemos que empezar a verte. Cuando estos discípulos que venían en el camino de Emaús venían rotos, venían desanimados, venían desahuciados, escucharon la palabra, pero hasta que el pan no se partió y lo vieron a Jesús. Y es interesante la palabra porque dice que los 11 kilómetros porque una vez que Jesús se manifiesta y lo ven, vuelven corriendo a Jerusalén a ver a los otros. Se fue la tristeza, se fue la angustia.
y vino el gozo. Y esos 11 kilómetros, yo creo que lo hacen corriendo. Le tenemos que preguntar a las Miriam, que son nuestras maratonistas, en cuánto se hacen 11 kilómetros. Porque dice la palabra, dice que lo hicieron menos de 1 hora. ¿No? Van volando. El camino en Maús que se hizo tan pesado, volvieron en un flash. Iban entusiasmados. Iban animados. Habían recuperado la fe, habían recuperado la confianza, habían recuperado la esperanza, que es lo que el enemigo nos quiere arrebatar. Nos quiere arrebatar la fe, nos quiere arrebatar la esperanza, nos quiere arrebatar la confianza. Y el Señor dice: caminen en mi verdad, no se dejen engañar, caminen en mi verdad. Caminen en lo que yo he dicho. Vivan esas palabras, que sean carne, que sean realidad, que sean paso. Hay que rechazar la duda, mi hermano. Hay que rechazar las mentiras, porque hay que caminar en la verdad y caminar en la palabra. Vamos a cantar fiel. Decido creer. Decido creer. Tú eres fiel. Yo no quiero que la cantes como a veces cantamos, abrimos la boca y pensamos en cualquier cosa. Yo quiero que la cantes y que la declares. Decido creer, Señor. Decido creer. Tú sigues siendo fiel. Tu fidelidad no ha menguado, no ha achicado. Señor, tú eres fiel.